Estamos entonces con Eduardo Artés, quien va por su tercera candidatura presidencial consecutiva, en esta oportunidad como independiente. Así que le agradecemos el tiempo que se dio para conversar con el sureño. ¿Cómo le va, Eduardo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien, y agradecido, digamos, por la invitación a esta entrevista. Y contento porque además logramos, digamos, juntar los patrocinios que se pedían en un espacio bastante complicado, ¿no? Sin embargo, sacamos más de 40.000 patrocinios, ¿no? Se pedían 35.361. Y eso habla, ¿no es cierto?, que tenemos una presencia real en el mundo popular y fundamentalmente en el mundo de la juventud. Digo, la mayoría de los patrocinios nuestros fueron alcanzados en el seno de los jóvenes universitarios, en el movimiento estudiantil. ¿Por qué? Porque además tenían la expertise, la mayoría, para el tema de la clave única, el correo electrónico, que les llegaba la clave, que tenían que pegarla, en fin, una cantidad de cosas que hay que tener ciertas cosas. Y eso también hablaba de que la forma en sí también era un poco, por decirlo así, excluyente de algunos sectores, de los sectores populares, donde también tenemos presencia, ¿no? Ujú. Oiga, Eduardo, partamos por eso también un poco. Usted mencionaba el tema de los movimientos populares, del movimiento estudiantil. Sin embargo, hemos visto que después de la pandemia, post estallido social, por ejemplo, hubo una especie no sé si llamarlo desarticulación o bajada de lo que fue el tejido social en su momento que pudimos ver. ¿Usted cómo evalúa o cuál es el diagnóstico que usted hace respecto de esto, de cómo están actualmente los movimientos sociales, los movimientos populares trabajando, considerando esta quizás desmovilización que hubo por parte de la misma ciudadanía en algún punto? ¿Usted lo ve así? ¿Cuál es el diagnóstico que hace la situación actual de esos movimientos acá en nuestro país? Bueno, después de lo que fue el levantamiento popular de 2019, de octubre, ¿no es cierto? Vino toda una transaca, todo un movimiento, una ingeniería política para hacer desaparecer hasta la ceniza de lo que fue ese movimiento que alguna gente le llama estallido. ¿Ya? Esa es la verdad. Y eso lo deja muy bien claro Camila Vallejo hace unos meses atrás, ¿no? Antes que saliera con el prenatal, etcétera, cuando es interrogada y un periodista le pregunta los logros de este gobierno. Entonces ella pone un logro, uno, a ver cómo se llama, normalizado al país como era antes del estallido. Entonces, la pregunta que uno queda, a ver, ¿por qué llegamos al estallido? Porque había una situación de demandas reales, insatisfechas hasta el día de hoy. Entonces, se desmontó todo el movimiento. ¿Ya? O sea, este gobierno llegó no para satisfacer las demandas que allí quedaron planteadas, sino que para todo lo contrario. Y es por eso que se desmovilizó el movimiento estudiantil, de donde provenían gran parte de los quienes fueron, que son parte del gobierno, ¿no? Se desmovilizó, por cierto, el movimiento sindical, poblacional, además de ser golpeado el movimiento popular, por lo que significó, digamos, la transaca de noviembre, 15 de noviembre, si no me equivoco, ¿no? En ese acuerdo que firmó incluso en ese momento diputado Gabriel Boric, hoy día el presidente, ¿no? O sea, este gobierno llegó para retrotraernos a lo que éramos antes del levantamiento. Y con esto estoy diciendo que las causas del levantamiento están vigentes y que es muy probable que van a venir expresiones de lucha popular bastante fuertes. No sé qué manera se van a presentar, pero que sí van a haber sin lugar a dudas. ¿Ya? Y eso Pero lo, por qué cree usted que sí van a ver? ¿Qué lo hace pensar de que en efecto van a ocurrir estas manifestaciones que usted me dice no sabe de qué tipo, pero de que sí podría haber algún nuevo levantamiento? ¿Cómo usted prevé eso? mire, cuando muchos antes que hubieron los acontecimientos del 2019, ya lo planteamos nosotros, mejor dicho. Y en ese momento
Cuando se produce era poco menos que uno había sido el instigador de aquello. No es así. Los fenómenos sociales se producen porque hay condiciones para que se produzcan. Y aquí todas las demandas, por ejemplo, no más AFP. Esa demanda de un sistema justo, bueno, justo dentro de lo que es hoy día, que le va, ¿ya? Pero un sistema que dé cuenta de que al menos unas pensiones dignas, ¿ya? Eso no está solucionado, ni mucho menos, sino que más bien se aseguró el sistema de la AFP que no es para dar pensiones, sino que es para que la oligarquía tenga dinero fresco para sus negociados. Esa es la verdad de las cosas. Y eso hoy día, como se llama, está en un nivel superior. No se terminó. Y ninguna de las cosas que ha planteado el gobierno, nada, ni la deuda histórica de los profesores, ni el CAE, ni esto, ni lo otro, nada. En la Araucanía, por ejemplo, en el Guasmapu, tiene práctica en forma permanente la presencia militar, que no se veía eso desde la mal llamada pacificación de la Araucanía. Es un tema gravísimo, no ha podido solucionar, sino que ha hecho todo lo contrario, ¿no? Frente a las policías, por ejemplo, no le ha cambiado el carácter a las policías, sino que más bien ha acentuado el carácter de las mismas, ¿no? Y han sido el sector que ha tenido más recursos de todo el aparato estatal. Entonces, tú por donde mires, está todo planteado. Los problemas en salud, los problemas en vivienda, ¿no? Se han agudizado. La propia delincuencia, que toma un carácter que, como se llama, ya abusivo, tiene su base fundamentalmente en una economía y en una política que ya no da respuesta. O sea, nosotros necesariamente tenemos que tener dar una vuelta a la tuerca en lo político y en lo económico. Tú comprenderás que no solamente por problema del Producto Interno Bruto, que no crece más de un 2%, aquí no hay industria, no tenemos seguridad alimentaria, no tenemos seguridad energética, eh, las pocas industrias, hasta del acero desaparecen las fundiciones de cobre, o sea, lo poco que podíamos tener, ¿ya? Entonces, claro, está planteado algo como que está mal. Nada se trata ya hoy día de poner nada más que parche. Esto va a llevar a nuevos estallidos, sin lugar a duda. ¿Qué maneras van a asumir? No lo sé. Y eso se van a dar independientemente de mi voluntad. No, no es de la voluntad de los individuos, porque es la respuesta normal a una insatisfacción y a una burla. Porque, por ejemplo, el reciente renunciado o renunciado a la fuerza ministro de Agricultura, ¿m? Esteban Valenzuela. Bueno, subían los huevos y él salía diciendo, al mismo estilo que por lo demás lo hacían los ministros de Piñera, ah, bueno, mire, subieron los huevos, pero si usted come acelga con no sé qué, hace el mismo efecto. Y en realidad se convertía en otra cosa. Y era una burla. ¿Ya? Y cuando la gente siente eso, el pueblo siente eso, ¿no? Indiscutiblemente que se crean las condiciones para la lucha. Oiga, Y va a existir. Eduardo, pero claro, existen esas, se mantienen esas problemáticas, pero lo que se puede ver en la encuesta e incluso también en lo que sucedió con la conformación del Congreso en la elección anterior, que la gente busca en la derecha la solución a esos problemas. Al parecer es lo que se está viendo. ¿Por qué cree usted que ocurre ese fenómeno? ¿Por qué la izquierda no ha podido dar con una alternativa de solución a los problemas? Que también que tiene que ver con ese discurso apropiado por la derecha que tiene que ver con la seguridad, con la mano dura, que es un discurso muy de la derecha que lo tiene muy propio. ¿Cuál es, por ejemplo, su propia visión respecto de cómo solucionar ese tema que al parecer es de los más urgentes para gran parte de la sociedad? Bueno, lo primero es que la izquierda no es izquierda. O sea, quienes tenemos hoy día en el gobierno es una izquierda indefinida, hidropónica, ¿no? Cobarde incluso, que no ha sido capaz de parar a la ultraderecha. Más bien le ha pavimentado el camino, ¿no? Ha cedido frente a todo. Usted no ha visto una sola movilización social,
impulsada por el gobierno. Ya decíamos recién cómo destruyó las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, etcétera. ¿Ya? Y, por ejemplo, en el tiempo del compañero Allende era todo lo contrario. El gobierno se ponía al servicio de fortalecer todo el movimiento popular. No le tenía miedo al pueblo. Al contrario, era necesario que el pueblo tomara fuerza para llevar transformación y así se logró, por ejemplo, la nacionalización del cobre, que hoy día ya sabemos que solamente un 28% de este está en manos del Estado, ¿no? Entonces, a pesar de que tenía minoría en el Parlamento, porque se convirtió en una demanda nacional, se movilizó la gente desde los sindicatos de panaderos hasta los sindicatos en fin, hasta los patronales. Todos entendieron, como consecuencia de la movilización, la concientización, ¿no?, de la necesidad de tener esos recursos como la viga maestra para nuestra economía. Bueno, pero aquí no se ha hecho nada. Todos son trajines en el Parlamento. Entonces, hoy día se tira un proyecto de ley que ya es malito porque se tira tomando en cuenta que es una minoría, ¿no? Una minoría relativa, por cierto, pero minoría al fin y al cabo, y cede, y vuelve a ceder. Y lo que sale al final son todas falsedades, ¿no? Son mentiras. Y eso la gente lo entiende. Es por eso que la reacción de muchas personas es decir, da lo mismo que sea la vieja derecha o esta nueva derecha, neoliberal. Si tú cuando tú escuchas, a ver, ¿qué plantea el Partido Socialista? ¿Qué plantea el Frente Amplio? El Partido Comunista. Su único marco de referencia es, ellos dicen, hay que defender la democracia y luego, a renglón seguido, los más avanzados dentro de ellos plantean que hay que profundizar algunos aspectos democráticos. Y entonces, la pregunta que nos hacemos inmediatamente, que nos reclamamos de izquierda y tenemos una tradición de lucha de clase, una tradición antiimperialista, etcétera, y por el socialismo, ¿de cuál democracia nos hablan? ¿De la democracia de la oligarquía? O sea, nosotros planteamos una nueva democracia. Es el planteamiento histórico de la izquierda. La izquierda se votó las banderas históricas y le quedó cómodo el sistema neoliberal, que ya es una forma de expresión, ¿cómo se llama?, aguda del capitalismo. Ni siquiera hoy día están dispuestos a ir hacia un capitalismo con alguna, qué sé yo, orientación estatal. Ni a eso están dispuestos. Entonces, claramente, entre lo original del neoliberalismo, que es la vieja derecha, y lo sucedáneo, que sería esta nueva derecha, la gente mira para allá y para acá y castiga a unos acá y castiga a los otros allá. Te fijas, si no es otra cosa, ¿no? Y eso se dio claro con los dos intentos de nueva constitución, que fueron dos intentos fallidos, porque todos no tuvieron en cuenta lo que la gente quería, ¿no? Entonces, todo fue un fraude para desmovilizar. Ujú. Oiga, Eduardo, pero ¿y desde qué mirada ustedes plantean qué es lo que la gente quiere? ¿Cómo vamos cómo se pueden centralizar esas demandas en un eventual gobierno de usted, por ejemplo? ¿Cómo usted llevaría a cabo eso que supuestamente la gente querría? ¿Cómo definimos eso? Bueno, lo que la gente quiere o lo que son sus intereses, a veces la propia masa no reconoce sus propios intereses. Es capaz muchas veces por la prensa hegemónica que tenemos en este país, por la manipulación absoluta, ¿ya? Y por la traición manifiesta de la llamada esta izquierda indefinida, ¿ya? Claramente pierde el norte y es capaz de apoyar a quienes incluso dañan sus propios intereses, porque cuando un trabajador vota, por ejemplo, por un republicano, por un UDI, por un esto, por lo otro, está votando por la patronal,
está votando por los sectores más que le van a quitar hasta la jubilación si es necesario, ¿ya? Él sin darse cuenta, enrabiado con estos otros, ¿no? Llega a eso. Entonces, aquí hay un problema, uno dice lo que importa, qué intereses son los que están en juego. Y no siempre la mayoría se dan cuenta de los intereses. Nosotros no es que vamos a imponer determinadas cosas, trabajamos para que en unión y en comunión con la gente estos intereses queden en primera colocados sobre la mesa y que la gente lo haga suyo. Y para eso un gobierno popular, patriótico popular de perspectiva socialista que planteamos nosotros, ¿no? Simplemente tiene como primera medida, ¿ya? El fortalecer todo el movimiento popular. Es decir, un trabajo intenso de fortalecer los sindicatos, las uniones comunales, las juntas de vecinos, todo lo que es territorial, todo lo que es medioambiental, todo lo que tenga que ver con lo cultural, por cierto que sí, ¿ya? En todos esos ámbitos es la primera medida, porque sin el pueblo organizado y movilizado, tú no puedes hacer ningún cambio, ¿no? Y va a tener que dar explicaciones siempre que todo es pasito a pasito, en la medida de lo posible, que bueno, no podemos hacer más, ¿ya? Y fue todo, administrar lo que hay en el mejor de los casos. Oiga, Eduardo, y en un eventual gobierno suyo, actualmente, si ganara esta elección, ¿tiene la estructura para aquello? ¿Su, su gobierno lo tendría? ¿Existiría la capacidad para movilizar de norte a sur al país? Yo creo que sí. Por ejemplo, si nosotros llegáramos a la presidencia de la República, tú no tengas la menor duda que gran cantidad de dirigentes sindicales estarían con nosotros, incluso aunque al principio no hubieran estado. Porque llegaríamos con una fuerza muy, muy grande y nosotros confiamos en la honestidad de la gente, ¿no? Y que hay sentimientos más profundos. Sabemos que, por ejemplo, frente al tema de las pensiones, vamos a estar con el movimiento No Más AFP. Vamos a contar con cuadros desarrollados que ya allí están. En el movimiento estudiantil hay una serie de dirigentes que, no obstante haberse formado incluso en algunas de las fuerzas que hoy día están en el gobierno, muchos de ellos hasta patrocinaron nuestra candidatura y ellos nos invitaban, ¿no? A distintos eventos. Yo no pude ir a todas las universidades, no me dio, a veces por problemas de recursos materiales, de tiempo, etcétera. Pero yo te digo, si tú te pegas una mirada desde lo que es la UFRO, la Universidad de la Frontera en Temuco, por ejemplo, desde lo que es la Universidad Católica de Temuco, ¿no? Aquí en Santiago, ¿para qué te digo? La Universidad ¿cómo se llama?, de Concepción, extraordinario, ¿no? El apoyo y la presencia de los jóvenes, ¿ya? La Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica del Norte, ¿no? Las distintas universidades, ¿cómo se llama?, en la quinta región. Aquí, claro, la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile, los estudiantes de leyes, la Universidad Católica aquí en Santiago, la sede de San Joaquín, por ejemplo, ahí filmaron una cantidad de jóvenes, hombres y mujeres increíbles, digamos, y llegaban, ojo, y este es un tema para que tú veas, ¿no? Que no es verdad que no haya un acercamiento hacia la ideología de izquierda. Llegan una cantidad de jóvenes increíbles con algún texto de Marx, de Engels, de Lenin, de esto, lo otro, algunas de buenas ediciones, otros no, pero llegaban para que uno se lo firmara. ¿Ah? Aquí en la USACH, en la Gómez Milla, en el Pedagógico, ¿ya? En la Padre Hurtado. Mira, estuve incluso en universidades tales como la Adolfo Ibáñez, que es Pituquita, ¿ya? Y fui invitado por la Federación de Estudiantes a una exposición, a donde ¿cómo se llama?, el auditorio estuvo repleto de estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sucede de que eh, no hay confianza en los cambios. Se compró un discurso que ya nadie lo cree, pero nadie. ¿Tú te acuerdas cuando nos decían el mercado regula todo? Ya no es posible otro tipo de economía. Y hoy día es claro que
bueno, Donald Trump ha dejado claro, ¿no es cierto?, que hay que poner aranceles, y él pone aranceles, pero nosotros no podemos poner aranceles. Él hace sanciones a medio mundo, nosotros no podemos sancionar a nadie, ¿ya? O sea, dio un golpe de realidad. A pesar que la realidad aquí está presente en Chile, con eh, tú ves cómo se llaman los contubernios entre las distintas empresas del pollo, de las farmacias, etcétera, ¿no? Donde nunca hubo el mercado mandando, nunca ha mandado el mercado. Es por eso que nosotros planteamos una política en la cual exista una dirección económica sobre el conjunto de la economía, incluso sobre las empresas privadas, se oriente en una determinada dirección. Nosotros si decimos seguridad alimentaria, hacia allá, tanto la empresa privada como la empresa mixta o estatal debe dirigirse. Todos, pequeña y mediana, ¿ya? Y grande incluso. O Ujú. sea, sin eso, yo te digo, vamos a seguir con puras cosas cosméticas y vamos a estar en espera con lo que planteamos cuando iniciamos la conversación de un estallido o de las formas que tome, ¿ah? Porque nada se repite en las formas. Oiga, Eduardo, por ejemplo, acá en la región de los lagos hay una zona silvoagropecuaria, también salmonera, industrias que tienen bastantes problemas con, sobre todo con ambientalistas, con las comunidades aledañas a los lugares donde están instaladas, por ejemplo. Eh, Sin embargo, en términos de empleo, además de los servicios, este tipo de industria acapara la gran mayoría. Eh, para usted, ¿hacia dónde tienen que avanzar las regiones teniendo toda esta cantidad de problemas y también habla de que falta industrialización? ¿Hacia dónde apuntaría usted, por ejemplo, en el caso específico de la región de los lagos, una región como esta? ¿Cómo podría avanzar en términos económicos para la sostenibilidad de todos sus habitantes? Bueno, lo primero nosotros sostenemos el fin a este sistema que fue impuesto a sangre y fuego por la dictadura en 1974 a través de un organismo especial que creó el dictador que se llamaba CONARA, de la regionalización del país. ¿Ya? Nosotros no teníamos, ante el golpe, regiones en Chile. Las regiones fueron hechas desde un punto de vista de la dominación militar, policial, del aparato de ocupación que teníamos con la dictadura para administrar el país. Y sin embargo, lo único que hemos planteado ese tema hemos sido nosotros. Tenemos que llegar a una administración y a una división del país de acuerdo a sus condiciones ambientales, naturales, productivas, culturales, y no dividir, digamos, las zonas, ¿ya? Porque se pierde capacidad y no se les permite a las zonas tener polos de desarrollo fuertes, descentralizar. Ahora bien, tiene que ser con un proyecto sustentable al mismo tiempo. Porque, indiscutiblemente, en un capitalismo salvaje como el que tenemos, todo proceso de industrialización será a costa de la propia naturaleza. Mira, yo soy marxista, ¿no? Y Marx era muy claro cuando decía que el capitalismo destruye a las dos fuentes de la riqueza, al trabajador y a la naturaleza. O como decía Federico Engel, que lo que tú haces a la naturaleza, te lo haces tú mismo, se le hace al ser humano. Esa es una cuestión, entonces tenemos que saber tener muy claro, y eso con participación viva de las comunidades, que tendrá que verse tanto el problema de empleo, en fin, pero también la calidad de vida y incluso algunas medidas para rectificar los daños ya hechos sobre el medio ambiente. Existe la ciencia y la técnica para buscar la manera de poder revertir algunos procesos, ¿no? Porque claro, esta es la casa común de todos nosotros, ¿ya? Entonces, no es una cosa que se vea
desde una sola vista, ¿no? El desarrollo y todo debe verse en forma distinta. La descentralización pasa indiscutiblemente por una nueva forma administrativa del país, porque aquí no se trata, vamos a descentralizar, dijeron la vez pasada, y aumentaron dos regiones más usando el mismo modelo instalado a sangre y fuego por Pinochet. Yo ahí quedo, digamos que decir, oye, bueno, ya parece que o no hay deseos de cambiar las cosas o simplemente no hay capacidad intelectual para poder analizar un poquito más allá. Eduardo, oiga, ¿usted rescata algo del gobierno de Gabriel Boric? ¿Alguna medida? ¿Hay algo que a usted le parezca que haya andado bien? Y yo no veo ninguna. Lo que él ha hecho es simplemente administrar lo que hay, así es, no resolver los problemas planteados, tirar una serie de, ¿cómo se llama?, de voladores de luces. Por ejemplo, te decía el tema de la FP. Luego, ¿cómo se llama?, la deuda histórica de los profesores. Otra falsedad más grande que la cordillera de los Andes, ¿no? Porque ahí terminamos, o sea, solucionamos, hemos hecho justicia con la deuda histórica de los profesores, pero qué barbaridad. ¿Sabes tú que solamente es un bonito de 4,5 millones dividido en dos y que se comienza a pagar a los mayores de 82? Igual como ahora, quien tiene un breve posibilidad de, ¿cómo se llama? Ahora que entran ya en funcionamiento algunos aspectos de la, comillas, reforma o reformita de la AFP, ya es a la mayor de 82 años. Y después, paulatinamente, entonces cuando te toca, no sé, ¿ya? En consecuencia que a cada profesor se le adeuda de los que fuimos traspasados y no se nos, como se llama, se nos pagó lo que correspondía, se nos adeuda entre 90 a 100 millones de pesos. A lo mejor la deuda era impagable, ¿no? Pero dígase y no se mienta. Y con el CAE vamos en la misma. Entonces, ¿para dónde tú mires? No más TPP-11, no, fuimos al TPP-11 de una, ¿no? Y todo en esa dirección. Vamos a refundar Carabineros. No se refundó nada, al contrario, se le lavó la cara. Es decir, yo no es que tenga ningún problema con la gente de tropa en Carabineros. Por el contrario, mira, cuando nosotros planteamos en las Fuerzas Armadas y Carabineros, por ejemplo, el tema del el escalafón único para las Fuerzas Armadas, que se termine con el escalafón de suboficiales y oficiales, normalmente la gente que son suboficiales, que es la tropa, la mayoría, está totalmente de acuerdo con esa determinación que de alguna manera rompe esa división tan odiosa y clasista al interior. ¿Te dije? O sea, de verdad, aquí no ha pasado nada con este gobierno. Lo único que ha hecho es que la derecha tenga hoy día pasaporte de democrática. Ya hay negacionistas como Sutil, hay individuos como Kaiser, como Kass, que afortunadamente en una intervención hace pocos días atrás dice que por el único candidato que no votaría a él nunca, pero nunca, es por Eduardo Arte. Y yo se lo agradecí, pero en el alma. ¿Ya? Muy bien que vote por cualquiera de los otros, me parece extraordinario. Pero es claro que eso es. Se les ha permitido tener licencia de demócratas. ¿Ya? Es que es una barbaridad, ¿no? Mira, una izquierda valiente, clara, movilizada, tendríamos al menos desenmascarado frente a la opinión pública el carácter de la ultraderecha en Chile. Que eso es urgente, o si no van a bailar cueca encima de la clase obrera y el pueblo, por el tiempo que sea. El pueblo y la clase obrera, los campesinos, los pueblos originarios, tendrán la capacidad, y de eso no tengo ninguna duda, de sacudirse del yugo neofascista, ¿no? Y pasar por encima de él. Yo sé que sí, ¿no? Pero bueno, todo tiene su momento y su lugar. Entonces, yo con el gobierno de Boric no tengo. Mira, yo me recuerdo que de esos debates, Boric se equivocó y entró a un cubículo donde estaba la candidatura de quien habla la vez pasada. Entonces una compañera lo mira y le dice, ¿y usted no va a saludar al profesor? Entonces Boris me mira y dice,
No, dice, porque el profesor no me quiere. Y yo lo quedo mirando. Le dije, si no es que no te quiera, no quiero que se me pegue tu virus. Entonces me mira y él dice una cosa así, no, si hice la cuarentena porque estábamos en ese momento con el COVID, ¿cierto? El país, qué sé yo, y todo el cuento. Y le dije, no, hombre, si no es, no me refiero a ese virus, sino que el que tiene en la cabeza, ¿no? Ese progresismo que no es ni progresista, sino que más bien confunde a la gente y le pone banderas que no dicen relación con los temas centrales que reclaman solución en nuestra sociedad. Ujú. Eduardo, mira, no nos queda mucho tiempo de reunión, por lo tanto voy a pasar a la última parte de la entrevista que Bueno, quiero que usted me defina en una palabra o en dos, le voy a dar un poco de margen a sus competidores en la próxima elección. Entonces yo le voy a dar el nombre de candidato o candidata y usted me lo va a definir según sus parámetros. Partamos por de más derecha a más izquierda. Eh, Partamos por Johannes Kaiser. bueno, yo creo que es el prototipo de la brutalidad de los sectores más ultraderechistas, ¿no? Y de la incapacidad intelectual, ¿no? Y claro, y el odio exacerbado hacia el pueblo. José Antonio Cast. Ese es el fascista sonriente, ¿no? Que trata de pasar piolita, pero es tan siniestro o más siniestro que el propio Kaiser. Evelyn Matei. Ella, mira, es la cara simpática, pero detrás de su cara simpática, ella muchas veces ha avalado los crímenes de la dictadura y sin lugar a duda gobernaría con los Kaiser y con los Kass. Franco Parisi. No, Franco Parisi yo creo que no debería ser permitido que él participe en las elecciones en Chile. Alguien que vive fuera del país y que viene exclusivamente a las elecciones. Mira, si yo viviera en la República Popular de Corea, en Cuba o en China, y yo llegara acá como candidato, todos me dirían que soy agente del comunismo internacional, no sé qué y no sé cuánto. Y él, como vive en Estados Unidos, ¿acaso yo no puedo pensar que es agente de la CIA? Si viene aquí a plantear que Estados Unidos es lo más maravilloso del mundo, que Israel es el país más democrático del mundo, y viene a plantear una cantidad de barbaridades para colocar en la agenda determinadas ideas, yo podría pensarlo. Entonces, yo creo que es impresentable como candidato. Harold May Nichols. No, yo creo que es un gustito personal que quiere dar si no tiene mayor cosa. Marco Enrique Ominami. Marco Enrique Ominami es una incógnita porque resulta que no, mira, es un oficialista. Él quería ir por el Partido Radical, quería ir en las primarias del oficialismo, no lo aceptaron ahí y acá, y al final insistió con esto, pero ideológica y políticamente es lo mismo que el oficialismo, no, no es otra cosa. Janet Jara. Janet Jara es lo que ella misma se reclama, es decir, ella es de centro izquierda, socialdemócrata, y, y bueno, no es otra cosa, como dice ella, cuidar la democracia. Y le repito, ¿cuál democracia? Ahora, yo no estoy aquí calificando intenciones, que sea una persona malintencionada, esa es otra cosa, estoy hablando de un punto de vista ideológico y político. Ujú. Oiga, y este no es candidato, pero el actual presidente, Gabriel Boric. Defínamelo. A este le voy a dar dos palabras no, porque se ha extendido un poco más con lo otro, pero deme dos palabras para definir máximo a Gabriel Boric. Una estafa, Una estafa. así, Perfecto. una estafa. Ujú. Ya, Eduardo, le agradezco su tiempo. Espero que durante estos, disculpe, estos meses de campaña podamos volver a conversar en algún momento, porque hay mucho maíz Encantado. por cortar todavía, así que sobre todo lo que se exige quizás en lugares que no son tan vistos como son las regiones de nuestro país. Oiga, ¿va a viajar por Chile durante la campaña? ¿Tiene previsto ya algunos viajes? Así es, ya tengo algunos viajes hacia el norte, también, por cierto, hacia el sur. Me han pedido hasta de Coyhaique. Vamos a ver cómo juntamos las monedas por un lado, cómo también los tiempos, ¿no? Ujú.
porque ¿Cómo se está es financiando en esta campaña? en este momento prácticamente estamos con el apoyo de la gente. Yo te digo, cuando he ido a Antofagasta, los propios compañeros de Antofagasta, ellos de su bolsillo han financiado el pasaje y me he quedado a dormir en las casas de ellos, en fin, todo es como lo hacemos en la izquierda. No, no tenemos otra forma de hacer. Perfecto, Eduardo. Le agradezco entonces nuevamente su tiempo.